Amigos, buenas tardes y bienvenidos un día más a Arcadia Zona 51, el rincón del misterio. De un tiempo a esta parte ha existido mucha curiosidad por conocer más acerca de la historia de Jesús. Investigadores, académicos, escritores o gente común y corriente han buscado esclarecer un sinfín de dudas respecto a lo que está en la Biblia y a lo que se dejó fuera, por qué no decirlo. Es conocido que Jesús de Nazaret, al contrario que otros fundadores de religiones, no dejó nada escrito durante su vida. Su mensaje lo transmitía de manera oral a sus discípulos y apóstoles, los que a su vez lo dieron a conocer a través de la predicación a las primeras comunidades cristianas. Pero es a partir de la primera mitad del siglo I que el mensaje que fundará las bases de la Iglesia Católica comenzó a materializarse en la forma escrita que ya conocemos como Evangelios, los de San Lucas, San Mateo, San Juan y San Marcos. Los textos de San Mateo y de San Juan fueron escritos por testigos directos de la predicación de Jesús, mientras que San Marcos y San Lucas por testigos indirectos que reunieron la información de otras personas. La validez general de los cuatro escritos fue constatada a finales del siglo II en el testimonio de Ireneo de León. Es así como la mezcla del oral con lo escrito llevó a que a finales del siglo I y en el decurso del siglo II surgiera una gran cantidad de escritos recopilatorios de dichos y sentencias dispersas de Jesús, algunos de los cuales llegaron a adoptar forma de evangelios, pero al no ser incluidos en la Biblia o aceptados por otras comunidades cristianas, fueron llamados extracanónicos o evangelios apócrifos. Aurelio de Santo Sotero, en su libro Los Apócrifos, los describe como aquellos que no fueron reconocidos por las iglesias cristianas de los primeros siglos como parte de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, se presentan con nombres o características que los hacen parecer realmente canónicos. Según el teólogo Pablo Uribe de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, estos escritos se distinguen de los textos sagrados por su contenido y el estilo con el que presentan los hechos. Mientras los evangelios mantienen una forma propia de una predicación apostólica, sobria y carente de adornos, en los apócrifos abunda el relato fantástico y no sigue el género utilizado para escribir un evangelio. Además, los apócrifos se diferencian de los evangelios, ya que estos últimos apenas señalan la autoría de quienes los escribieron, mientras que los extracanónicos resaltan varias veces el nombre de algún miembro distinguido de la comunidad que supuestamente los produjo. Uribe explica que los evangelios apócrifos intentan completar la vida de Jesús, pero distan mucho de los contenidos incluidos en la Biblia. Muchos de ellos datan de tiempos más lejanos al de los textos bíblicos, parecen años después. En general se han transformado en una corriente muy estudiada dentro de la teología, ya que permiten conocer las distintas creencias que van mostrando otra manera de pensar, indicó el teólogo Pablo Uribe. Entre los evangelios apócrifos más estudiados, ya sea porque se acercan más a las Sagradas Escrituras o al tiempo en que se escribieron los evangelios, son los que vamos a ver a continuación. Según el padre Ramón Trevijano, miembro de la Pontificia Comisión Bíblica del Vaticano y profesor emérito de la Facultad de Teología de la Universidad de Salamanca, de todos los apócrifos, el de Tomás es el más importante. Se trata de una colección de 114 elogias o dichos breves de la que se escribió mucho durante los años 60. Y a pesar de su redacción diferente a la encontrada en los evangelios canónicos, un tercio de ella coincide con el de las Sagradas Escrituras. De hecho, muchas de las cosas que están en él se encuentran en el Nuevo Testamento. En él se revelan los hechos tras de la resurrección y parece que Jesús transmite un mensaje extraño, una enseñanza secreta muy diferente a las halladas en los evangelios tradicionales. No hay milagros ni historias, solo recopila los dichos de Jesucristo. En los evangelios canónicos, Jesús es el único Hijo de Dios, en tanto que en el de Tomás se sugiere que todos podemos convertirnos en hijos de Dios al decir las palabras: cuando se conozcan a sí mismos, entonces serán conocidos y comprenderán que son hijos del Padre viviente. Jesús no tiene que los demás no puedan tener. Es posible tener el mismo tipo de relación con lo divino, según indican los investigadores. En este apócrifo
Se llama a una conexión personal con Dios sin que se necesiten iglesias organizadas, sacerdotes u obispos. Tratándose de un evangelio considerado gnóstico, no fue del agrado de las autoridades de la iglesia, y probablemente esa puede ser la razón por la cual este evangelio fue calificado como un evangelio de tipo herético. El Evangelio de Judas comenzó a gestar su popularidad en 2006 cuando la National Geographic publicó el trabajo de restauración y traducción del manuscrito hallado en 1970 en Egipto. Se presume que el apócrifo de Judas Iscariote fue escrito durante el siglo II. Impacto generó el documental dedicado a este evangelio que lanzó el Natural Geo, ya que en él la figura de Judas no es la del famoso traidor como afirma la Biblia, sino que acá es el discípulo favorito de Jesús, el que si bien lo entregó a las autoridades romanas, fue o lo hizo siguiendo según este evangelio las órdenes del maestro. Otra de las escrituras olvidadas más convincentes fue la hallada en Egipto en 1896 y corresponde a la de María Magdalena. Sin embargo, no es la misma mujer que tiene un papel asignado por la Iglesia como el de la prostituta arrepentida y reformada, sino que aquí es una discípula bien amada, una miembro del círculo interno de Jesús. Si el Evangelio de María Magdalena es auténtico, significaría que en algún momento de la historia las mujeres fueron líderes poderosas de la Iglesia cristiana y que ella en concreto fue la líder suprema de los apóstoles. En este Evangelio apócrifo se detallan las instrucciones secretas que Jesús solo le dijo a María Magdalena, como la revelación de ciertas cosas sobre la vida después de la muerte, eso sí, en términos gnósticos. Esto ya que en los 4 evangelios tradicionales se describe como un paraíso de gran felicidad, en el de María Magdalena incluye un extraño viaje del alma en el que la persona muerta se encuentra con criaturas angelicales y demoníacas a medida que el alma se abre paso hacia el cielo, según el manuscrito encontrado en Egipto. A finales del siglo XIX, arqueólogos franceses que trabajaban en Egipto descubrieron una antigua tumba cristiana en cuyo interior había un monje del siglo VIII. En sus manos había un libro llamado el Evangelio de Pedro, siendo uno de los primeros textos perdidos en ser descubiertos. Este cuenta una versión muy diferente de la vida de Jesús. Es una historia temprana y alternativa en la cual Jesús no sufrió dolor alguno mientras se encontraba en la cruz. Asimismo, afirma revelar un testimonio presencial de la resurrección, convirtiéndose en el único evangelio que intenta contar la historia de lo que pasó durante la resurrección, pues todos los evangelios bíblicos hablan de los resultados de esta, que resucitó al tercer día, que la tumba estaba vacía, etcétera, etcétera. El texto dice literalmente: la tumba estaba abierta y los soldados lo vieron porque montaban guardia. Mientras explicaban lo que habían visto, vieron salir de allí a 3 hombres de esa tumba. Cuando salen va sujetando a un tercero, el que supuestamente es Jesús, y luego se oye una voz profunda que pregunta: ¿has predicado a los que están dormidos? Es así como la resurrección termina con Jesús y las otras 2 figuras subir al cielo, dejando a los testigos oculares realmente asombrados. El descubrimiento de estos evangelios revela una batalla secreta ya olvidada, pero que una vez fue de gran relevancia: la pelea por el alma de la cristiandad. Por un lado, hay un grupo devoto que desea una relación directa y espiritual con Dios y con sus propios evangelios, y por otro está el grupo de una creciente jerarquía de cristianos ortodoxos que solo aceptan 4 evangelios. Amigos, es todo por nuestra parte, esperemos que el vídeo haya sido de vuestro agrado. Os pedimos que os suscribáis a nuestro canal, que nos deis pulgar arriba y compartáis con vuestros amigos para que esta gran familia del misterio siga creciendo. Recibid un enorme saludo desde Arcadia, esperamos veros muy pronto en nuestro próximo vídeo.